Va saltando de una cosa a la otra. Hago corto, largo video, 16, 35, así. Ningún formato para mí es digamos, un extraño de mi vida. Creo que todos los formatos pueden adecuarse a lo que uno quiere hacer. Y en ese caso también me adecuaba un poco a lo que los chicos, los alumnos querían hacer. Ya hacían 35, ya hacían 16, ya hacían video. ¿Por qué? Porque creo que la imagen, realmente, la imagen que importa, no es tanto el formato que se adopta como la idea que se expone. Claro, pero llegar a esa decisión implica un proceso. Es decir, en aquel momento no estaba todo muy compartimentado. Ustedes son los primeros que rompen esto. Exactamente. Yo creo que en esa época tenemos mucha audacia, muy poco respeto por los mayores. Quiere decir, en este caso, tenía un respeto, digamos, cultural, pero no un respeto de producción, en el sentido de que en aquellos momentos la gente suponía que hacer 16 o hacer corto era nada, era prácticamente un hobby. Claro, era algo amateur casi. Sí. Y en cambio nosotros pensamos que cualquier formato en ese caso era válido para poder exponer ideas. Sí, vale lo que vale. No. La idea era demostrar, pensar y al mismo tiempo mostrar lo que estaba pensando. En el caso del cine militante, por ejemplo, que ese caso fue muy particular porque nos obligó a nosotros de salir de un estamento público a un lugar en el cual la reserva, en trato semiclandestino con el material y con la gente, obligaba a una práctica de tipo político que era una experiencia nueva para nosotros. Había que dejar todo divismo del costado, si se acababa la cosa personalista, ¿no? Se deja toda la cuestión, digamos, mi nombre, mi apellido, mi obra, nada de eso cuenta lo colectivo, con todo lo colectivo. Y a pesar de que incluso en ese momento los nombres sobresalían, el caso de Raimundo, el caso de Pino, de Octavio o de Nemesio, a pesar de eso, la idea era construir un instrumento político, artístico, cultural, militando en el ámbito social. Y eso nos obligaba por fuerza a tener un compromiso colectivo. Esto que decimos también se puede aplicar a la práctica docente, ¿no? Porque hoy en día enseñar cine parece muy común, en 1960 no, digamos, era algo totalmente nuevo. A mí me pasó dos cosas muy curiosas con la docencia. En 1960 yo participé de la Escuela de La Plata, que era un poco la contrapartida de la Escuela del Litoral de Santa Fe, donde se practicaba un tipo de cine social que lo fomentaba Fernando Birri, a la inversa de La Plata, donde se fomentaba un cine industrial. No obstante, dentro del cine industrial, La Plata, aparecían nombres como, por ejemplo, Raimundo Gleiser, y ese emergente hacía que no hubiera fronteras establecidas, que podía surgir en cualquier momento alguien, así como la gente de Litoral, también surgieron gente que se dedicaron al cine industrial, caso Sarkis, claro, por ejemplo. Es decir, de pronto la práctica volaba toda la estructura preconcebida respecto de escuelas, o respecto de géneros, o respecto de prácticas. Y yo creo que eso es lo valioso de esa época, porque la otra práctica que fuera del cine militante también nos llevó a ese caso. Y creo que esas experiencias son valiosísimas. Y creo que en el caso, por ejemplo, de la docencia, que la llevé también a México, equivalía a experimentar con un espacio cultural, político, sobre todo con una mirada hacia el pensamiento joven, cómo ellos se enfocaban el mundo, cómo ellos veían el mundo. Y yo aprendí muchísimo en ese caso con ellos, porque me aprendí por lo pronto cierta humildad. Porque a pesar de que me trataban como docente, yo siempre quise que ese tabú del docente mayúsculo y que había que respetarlo y había que seguir ciegamente sus indicaciones, se desmoronaba. Con la práctica se demostró que era mucho más fácil el diálogo. Bueno, de hecho usted hace cámara para Raimundo, que había sido su alumno. Por ejemplo, es un caso muy, no sé si curioso, por lo menos no habitual, que un alumno le pide a su docente, hazme la cámara. Y a mí no, es que el docente acepta, además debe ser lo más atípico. Claro. Sí, además esa experiencia, pero digamos que ahí también me di cuenta que lo que aportaba Raimundo era muy importante
Y yo no podía estar lejos de esa posibilidad. Claro, había que ayudarlo. Había que ayudarlo, había que trabajar con él, había que crecer con él, había que andar con él. Además de una experiencia absolutamente inédita, como era filmar en el extranjero, de manera clandestina. Era como una aventura. Así, yo creo que todos esos aspectos de mi vida profesional, tienen algo de aventura. A esa altura usted ya había hecho la película que hoy vamos a ver, Eloy. ¿Cómo es que usted se encuentra o se interesa en el texto de Droguett? Porque la novela y la película tienen, realmente la adaptación es muy fiel a la novela. Yo no recuerdo exactamente bien si fui yo quien compró el libro en Santiago de Chile o si fue José Martínez Suárez quien me lo entregó. La cuestión es que me fascinó ese libro, no tanto por lo que sería la literatura que encerraba el libro, como las posibilidades de un mundo subjetivo de alguien que está por morir, que sabe que va a morir y que sus reflexiones van orientadas hacia la muerte. Eso por un lado me enviaba de vuelta a la experiencia faena, hablar de la muerte, hablar de ese símbolo que parecería ser muy difícil de poder captar en imagen, y el mundo subjetivo que también pasa en faena, que hay un mundo subjetivo, hay un lenguaje subjetivo que trata de metaforizar un poco lo que es la imagen. Sí, hay una expresión poética, ¿no? Sí, una búsqueda. Sí. Y en el caso de Eloy pasa algo parecido. El texto de Droguett se prestaba a una experiencia en la cual para mí era muy importante hacerla porque yo venía de un cine visto, leído y admirado, un cine de cronología real, concreta, definitiva. Lineal, ¿no? Lineal. Y esto me planteaba ante un desafío, cómo manejar el mundo subjetivo, y que ese mundo subjetivo, como los recuerdos, no tiene una línea, no tiene una B, una A y una Z, no es una cronología lineal, sino que es alternada. Y como la memoria y como lo subjetivo no se mueve en función de la cronología, sino en función de las sensaciones, plasmar las sensaciones en imagen para mí era un desafío. También había que sacarse de encima el realismo, ¿no? Porque, digo, la película no solamente, como usted decía, habla del recuerdo y de la memoria, pero usted trata a la memoria como algo que no es real. En general, el flashback en el cine siempre remite a un episodio cuya veracidad no se pone en duda. Sí. En cambio, acá usted se mete dentro de la cabeza de un personaje y eso que estamos viendo puede ser cierto o puede no serlo. En todo caso es cierto para él, pero sí, no es cierto, puede no serlo para nosotros, ¿no? Porque además fíjese que Eloy en la película tatavillea la memoria, le golpea la memoria y no tiene una relación directa con la imagen. No podemos constatar nunca que lo que vio o lo que estamos viendo es lo que él vio y sintió. Por lo tanto puede ser también una fantasía, también puede ser una historia inventada, puede ser un mundo totalmente ajeno a su realidad. Sin embargo, la imagen da cierta fuerza de credibilidad. Por lo tanto, lo que se está viendo es creíble. Ya, en un plano es, ¿no? En un plano es. Bueno, vamos a ver entonces Eloy, acá de Humberto Ríos, después nos reencontramos. Es importante tener en cuenta, es una película maldita, yo creo, Eloy, es una película que se ha visto demasiado poco, y que sin embargo tuvo su influencia. Una película últimamente que ha circulado mucho más, como es Los Traidores, de Raimundo Gleiser, toma de Eloy su final, la idea del final. Es decir, un episodio que se ve muy claramente en Eloy, una de estas imaginaciones del protagonista, aparece después reproducida, ¿no? Adaptada por Raimundo de otra manera en su película Los Traidores, con el mismo sentido del humor medio perverso, sí, con el que usted hace que Eloy observe su propia muerte. Vamos a ver entonces de Humberto Ríos, Eloy. Acabamos de ver Eloy de Humberto Ríos. Humberto, yo sé que el tema es complicado, pero Droguett aparece como coadaptador. Sin embargo, el proceso de adaptación de la novela, aunque el resultado respete los saltos de tiempo planteados por él en la obra, yo sé que fue un proceso complicado, que fue una cosa difícil, ¿no? Fue tan complicado que la relación se quebró, porque de algún modo él pretendía que fuera literaria y literal también la traspaso a la imagen. Y yo no podía aceptar que alguien estuviera repitiendo verbalmente lo que estamos viendo, porque había una cacofonía entre la imagen
y la palabra. Y eso pretendía Droguet, que se fuera respetada su obra 100%. Y eso no fue posible, y yo no lo podía aceptar. Y eso fue un quiebre entre la relación entre él y la mía. Y el mundo subjetivo que él plantea es un mundo subjetivo basado en la letra, en la palabra. Y el mundo que yo estoy planteando es un mundo de imagen, de sueños, de ondulaciones, de presagios. No tiene nada que ver con la literatura. Claro. Hay otro nombre importante de la generación del 60 en la película involucrado como coproductor o productor, que es el de José Martínez Suárez, ¿no? ¿Cómo fue la relación con él? Martínez Suárez fue un pivote importantísimo porque la película fue planteada por Delta Film, que estaba manejada por Horacio Fredrickson, que se dedicaba a la publicidad. El contacto con Martínez Suárez se hace a través, creo que yo lo veo allá en Chile. Yo estaba viviendo en Chile en esa época. Estaba viviendo en Chile, estaba produciendo publicidad también en Chile. Entre esas dos casas, curiosamente son argentinos, pero los capitanes eran de un lado y de otro, se formalizó el acuerdo para hacer la filmación. Yo creo que el caso de Martínez Suárez fue un caso de amistad, porque no creo que haya emprendido o entendido bien cuál era el proyecto que yo tenía en mente, pero sí había una amistad que nos unía. Y decidió apoyarlo. Y decidió hacerlo conmigo así 100%. Tampoco creo que Horacio Fredrickson se planteaba el conocimiento de la obra, sino más bien una aventura económica que podía darse en el caso de una coproducción. Y creo que aproveché ese instante y, bueno, hice la película. No, si no hubiera sido imposible, porque es como la mayor parte de las películas que estamos viendo en este siglo, es una película que no tiene ningún cálculo de especulación comercial de ningún tipo, es una película hecha desde la entraña, ¿no? Hay un detalle que no sé si lo viste en la película. En la escena de la muerte está Droguet. Ah, no sabía. Droguet es aquel que dice y habla y dice frente al cadáver, ¿y por qué fue así esto? Y entonces, esa es la cara de Droguet. Ese Droguet es el que de algún modo está en la pantalla. Con lo cual tenemos el extrañísimo caso de un autor que ve morir a su propia criatura. Exactamente, sí. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos. Nos encontramos pronto en la próxima edición de La Joven Guardia.